¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarles. Estamos muy contentos, como siempre, de estar aquí en nuestro programa Descubriéndonos. Hola, Mau, ¿cómo estás? Buena tarde. Luz, saludos a todos. Saludos, Emanuel. Bueno, pues un tema interesante que vamos a tratar hoy, Mauricio y yo, por acá, eh, y que tiene que ver con cómo nos relacionamos hoy en día. Estas nuevas formas de interacción que es posible que nosotros veamos. Estábamos comentando antes de salir acá con ustedes que nos estamos encontrando una serie de circunstancias diferentes en la relación, eh, en los consultorios, ¿no? Las formas en las que llega la gente a plantear las maneras de relacionarse con otros han venido cambiando. Hay algunos que se siguen vinculando porque conocen a alguien en alguna reunión, en la escuela, en el trabajo, en algo, pero cada vez está creciendo el número de gente, por lo menos en mi experiencia, que veo que hacen uso de las apps de citas para tratar de conocer a gente. Entonces, esas apps de citas ya las hemos tratado aquí anteriormente. Entonces, más allá de lo que hemos comentado en algunos otros momentos de esta dificultad que para muchas personas que se acercan a ese tipo de recursos para conocer a otros les representan, me parece que es importante ya ir a preguntarnos respecto de eso, porque eso ya está produciendo efectos. Y los efectos que está produciendo, pues es que están dados de alta a veces en una, en dos, en tres apps al mismo tiempo, conocen a uno, a dos, a tres, o a una, a dos y a tres. Y pues bueno, en la experiencia creo que hay muchas cosas que decir ahí. La primera es que, bueno, eh, ya hay gente que después de esas interacciones los conocen de manera presencial y comienzan con una interacción, pero no podemos dejar de pensar que esa interacción que se dio a partir de eso viene derivada de un tema en el que todo fue de una forma virtual, que la forma de conocerse fue a través, digamos que de un formulario que se llena en el que se ponen una serie de requisitos en los que yo no sé tú qué pienses, Mauricio, pero a mí me resulta muy difícil pensar que si yo me voy a vender para que, digo, lo estoy diciendo en términos de la app, ¿no? Si yo quiero que alguien se acerque conmigo y que me vea, creo que difícilmente voy a poner cosas muy negativas de mí, todo lo contrario, y no creo que sea yo la única que lo está pensando de esa manera. O sea, ni siquiera creo que haya que dedicarle demasiado tiempo al pensamiento. Es algo que se da, ¿no? Pues bueno, del otro lado pues pasa lo mismo. Entonces, yo siempre me he preguntado, ¿quiénes llegan a la interacción? Las fotografías que hacemos de nosotros, nuestros temas de quién me gustaría ser, que yo te pongo ahí para que tú pienses que yo soy ese, y del otro lado más o menos algo igual. ¿Qué efectos está teniendo eso? ¿Cómo nos repercute cuando ya tenemos la interacción uno a uno? Sí, bueno, hay muchísimos puntos de reflexión en esta cuestión. Eh, no sé, tú qué opinas, Luz, qué opinan todos los que nos escuchan ahora, pero con anterioridad no creo que esté pasando esto en todos lados. Creo que esto es un síntoma de las grandes ciudades, pero si te das cuenta, cada vez hay más personas en menos espacio. Ujú. Antes había mucho menos personas, pero era más fácil de conocer. Casi todas las personas se conocían. Ahora pueden haber edificio tras edificio y ya no conoces a nadie. Qué curioso, ¿no? Porque pese a que hay muchas más personas cerca, ¿no? En realidad las personas están tomando como opción estas aplicaciones, lo cual es muy curioso. Creo que es muy interesante esa cuestión, porque te reitero, antes, pues bueno, eran muchas menos, prácticamente no había edificios cuando yo estaba en la adolescencia, había unos cuantos, y realmente prácticamente en una cuadra todos nos conocíamos, sabíamos quién vivía acá, quién vivía acá. Bueno, yo en el consultorio estoy lleno de edificios y antes conocía prácticamente todas las personas, ahora no conozco prácticamente a nadie. Y bueno, el número de personas que están alrededor son muchísimas. ¿Qué efecto está teniendo esto en donde cada vez sabemos más personas cerca, pero nos conocemos menos? No tengo ni idea quiénes son ahora algunos vecinos que están muy próximos a mí. Y estoy seguro que esto está ocurriendo tan así que tú mencionas esto de las aplicaciones. En efecto, cada vez hay una mediación de un proceso en este sentido digital o virtual para conocer personas cuando antes era
bueno, impensable este asunto, ¿no? Era muchísimo más fácil conocer personas en tu cuadra, en tu entorno, en tu escuela. Bueno, ahora ya no tanto. ¿Qué efectos está teniendo? Yo he mencionado mucho esto porque creo que es muy temprano para saber del todo cuáles son los alcances. Pero lo que sí podemos ver, no sé si coincidas conmigo, Luz, es que cada vez hay más y a más corta edad situaciones en donde tú escuchas incluso a jovencitos. ¿m? Me atrevo a decir que en mi caso no me ha tocado tan directamente, pero que hablan de estar solos, pero así solos. Y bueno, uno podría pensar que hay una situación problemática en el asunto. A veces sí, pero cada vez escuchas más que se sienten solo, pero que a la vez ya tienen dificultades para relacionarse. Les cuesta trabajo ya relacionarse y es mucho más fácil relacionarse a través de una computadora. Bueno, ¿esto hacia dónde nos lleva? Realmente, pues creo que, insisto, es muy temprano para averiguarlo, pero esta extraña combinación en donde por un lado me siento solo, pero por el otro lado no hago mucho para relacionarme, pues es una cuestión que yo estoy escuchando mucho y muy frecuentemente en gente muy joven en este espacio, en el consultorio. Entonces, bueno, ¿qué está pasando, no? ¿Hacia dónde va esto? Pues realmente creo que hay que esperar un poco, pero sí creo que va a haber situaciones bastante singulares. No sé tú qué pienses. Y yo creo que sí, yo comparto contigo. Seguramente habrán situaciones singulares que estamos por ver, que estamos por escuchar. Me gustó esto que dijiste de la mediación en el proceso para conocer al otro, ¿no? Estos medios virtuales se están convirtiendo como una especie de muleta para tratar de acceder a algo que tal vez quiero, pero no sé cómo. Y entonces a lo mejor ya no me doy cuenta si lo quiero, ya no lo busco, pero sí lo quiero y entonces estoy ahí como que tropezándome. Entonces sí creo que estamos por ver cosas diferentes y también creo que ya estamos viendo cosas. Em, y yo pondría el acento, no sé si tú lo consideres así. eh, para quienes les ha funcionado el método, digamos que más allá de lo que vamos a tener que descubrir próximamente, yo me pongo a pensar que para quienes les ha funcionado el estar haciendo el uso de esto y que han encontrado una persona con quien quieren establecer algún tipo de vínculo y que ya decidieron hacerlo y que ya decidieron después cerrar las apps, porque además hay una serie de muchas cosas, ¿no? Conocen a uno, pero no cierran las apps, y entonces se siguen y luego se encuentran y se siguen ahí enrareciendo, que creo que forma parte de todo esto que dices que todavía está por verse, de los efectos que habrán. Pero para quienes digamos que lo utilizaron como ese procedimiento específico y que sienten que les funcionó y que están contentos con que les haya funcionado. Eh, el tema es que nos demos cuenta que después de que eso funcionó, se necesita generar el vínculo personal. O sea, eso no se puede ir atrás. Hay que descubrir aquello que yo puse que no es, descubrir aquello que tú pusiste que no es, cómo nos vamos a vincular, caminar, empezar a tratar de dar cuenta de todo ello sobre que a lo mejor se inició el asunto, algo de un poco con muchos temas imaginarios y que hay que comenzar otra vez a caminar el camino. O sea, que y me pongo a pensar que tal vez se ha pensado que tenías solventada la zanja y que ya cuando llegas al punto resulta que no, porque el vínculo no puede eliminarse. O sea, relacionarte con otro necesariamente implica, pues eso, relacionarte con el otro, cualquier cosa que se presente, hacerte responsable de todo lo que eso implica, el estar pensando esas formas que a lo mejor estuvieron digamos que iluminadas, pero que no necesariamente son, y hay que empezar a trabajar sobre eso. Y eso también es lo que veo que cuesta un poco de trabajo. O sea, yo me doy cuenta que la gente con la que de pronto escucho se esfuerza, lo logra, ya está incorporada, digamos que en el vínculo, pero cuando está incorporada en el vínculo ya no sabe qué hacer, porque el problema es el vínculo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que creo que es importante, o sea, a mí me resulta importante también ponerlo acá, ¿no? Como reflexión. Claro, y bueno, tú lo dices como inevitablemente se tendrá que dar ese vínculo y esa interacción interpersonal. Bueno,
parece que ahora está resultando más fácil resolver ciertas dificultades conociendo a alguien más que realmente acabando en una relación en donde este nivel de conflicto que tiene todo encuentro con otra persona ujú, implica. Bueno, tal parece que en ocasiones es más fácil conocer a alguien más y listo. Entonces, si te das cuenta, justamente me parece que ahí está una de las claves de esto. Ya es tan fácil tener acceso a muchas personas en muy corto tiempo que a veces enfrentar una dificultad con alguien, cuando eso, en términos de hace no muchos años, pues era la regla, ¿no? Bueno, si tenías problemas veías cómo resolverlos. Ahora tal parece que en alguna medida es mucho más sencillo, mejor conocer a alguien más y listo. Y entonces ya no hay una gran profundización en las interacciones. Entonces, bueno, no estoy diciendo que ocurra siempre, pero a veces me parece, Luz, que esta cuestión tiene que ver más que cómo lo pensamos nosotros, porque creo que los jóvenes incluso están llegando a niveles realmente que cuando menos para mí son muy poco entendibles y sin embargo parece funcionales a ellos, ¿no? Ujú. Sí, fíjate que ahorita estaba pensando que creo que pusiste el acento en algo en específico, las dificultades, el conflicto, el dolor, ese tipo de cosas que en otros momentos hemos puesto en problemas, en programas aquí, que representan problemas para mucha gente, que aun cuando forman parte de la subjetividad humana y que es algo con lo que tendríamos que estar caminando, que lo hemos hablado y lo hemos discutido en otros momentos, pareciera ser que lo queremos borrar de un plumazo. Y si hay un lugar en el que nosotros podemos identificar que esa subjetividad, esos quienes somos nosotros como humanos, eh, tiene esas características, pues es cuando te vinculas con el otro en la posibilidad de la contradicción, de la diferencia, que hace que tengan que hacerse arreglos, acuerdos, que se tengan que ir caminando esas dificultades. Entonces, me parece que esto de lo que estamos hablando de alguna manera está relacionado con eso y que es importante que lo metamos en los elementos para la reflexión que estamos haciendo hoy, porque a veces me parece que este tipo de cosas nos hacen como ponernos así un poco, como no querer ver que soy un ser humano, que tengo una subjetividad que me hace ser humano y que yo puedo acabar con eso y que yo me podré relacionar idealmente con un otro, ¿no? Por vía de un algo. Entonces meto un procedimiento porque ese procedimiento va a tener todas las palomitas y seguramente el resultado tendrá que ser no conflicto, no diferencia, no dificultad, no dolor. Y entonces pues creo que ese tipo de cosas también están puestas por acá, ¿no? Claro, y si te das cuenta, pues bueno, eso tiene altísimas consecuencias, porque justamente esa dificultad se ve como algo que, lejos de ser elaborada y negociada con la persona con la que estás interactuando, bueno, parece ser más fácil, mejor conocer a alguien más. Ujú. Claro. Es mucho más sencillo porque simplemente prendes un dispositivo y tienes acceso a muchas más personas. Bueno, creo que uno de los problemas tiene que ver con eso. Y entonces, si te das cuenta, frecuentemente hablan de soledad, pero también parte de esa soledad es que ya no hay mucha disposición a negociar esas diferencias. Y que Ujú. como tú dices imaginariamente, bueno, realmente no es para mí, entonces mejor busco a alguien más. Como si en algún punto realmente encontrara a alguien con quien no va a haber diferencias. Y bueno, eso no existe. Si somos Exacto. honestos, hasta con nosotros mismos tenemos diferencias. Si voy o no voy, me compro esto o no me compro aquello. Bueno, entre nosotros mismos no somos una unidad. Ujú. A veces digo, Ujú. sí, no, yo mismo frente a un mismo escenario. Bueno, ¿cómo no va a pasar esto con una pareja? Por supuesto que va a pasar, va a pasar. ¿Y qué está ocurriendo? Insisto, no en todos los casos. ¿Mm? Bueno, es más fácil conocer a alguien más. ¿Mm? Es más interactuar con alguien más, hasta intimar con alguien más, que resolver esto con alguien ahí. Es mucho más fácil. Bueno, y bueno, ¿eso hacia dónde va? Creo que a cuestiones bastante singulares, ¿no? Formas muy
diferentes, incluso eh, de trastornos, de formas de pensar la vida, de forma de experimentar la vida, pero sí creo algo, no sé si a ti te ha tocado un poco experimentar eso, Luz. Esta sensación de soledad es cada vez más acentuada, más casi en cualquier generación, a cualquier edad, ujú, y de una forma a veces bastante extraña de cómo se presenta. Ujú. Bueno, pues sí, sí me ha tocado ir escuchando cosas que están rondando ahí alrededor de todo este tipo de asuntos que hemos traído el día de hoy. Y pues me parece que hemos tocado un tema interesante. Me parece que todas estas reflexiones que hemos tratado de ponerles acá y muchas más que nos faltaron, ¿no? Porque por ahí traíamos alguna discusión al respecto de que dentro de todo esto hay gente que prefiere solamente quedarse relacionándose en un tema virtual sin ni siquiera tener el acceso cercano a una persona, mejor allá lejos, que yo creo que tiene que ver con algunos de los puntos que hemos estado planteándonos acá. Entonces, pues el saber que eso existe, que claramente va a tener repercusiones y que nos permite la posibilidad de tomar un poco de distancia de nosotros y de nuestras formas de relacionarnos con ese tipo de procedimientos y pues también de hacernos responsables de los resultados que el uso de ellos y sus consecuencias puedan tener. Así es que pues, Mau, como siempre, un gusto enorme haber compartido contigo el espacio Termino. y pues reciban un saludo a todos y todas los que nos hacen el favor de acompañarnos. Nos encontramos en la próxima. Que tengan una linda Saludos a tarde. todos. Saludos.